Buenas noches, apreciados amigos del Evangelio. Para mí es un gran placer el poder llegar a vuestros hogares con un mensaje de amor, de consuelo y de esperanza. Y en este momento, antes de introducirnos al estudio, vamos a implorar la guía divina por medio del Espíritu Santo a través de una oración. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En este momento imploramos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra y que grabe esta preciosa verdad en los corazones de todos los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. Desde la caída de Adán, su descendencia se ha sumergido más y más en el pecado y en la ignorancia respecto de la existencia de Dios, de su naturaleza y carácter, así como también de sus propósitos eternos para con el ser humano. Pero a pesar de que la raza humana se ha separado de Dios, el gran Dios de amor se ha revelado al hombre y le revela continuamente su propósito eterno de salvación por medio del gran libro de la creación. Abramos la palabra de Dios, yo os invito, para estudiar el Evangelio eterno a través de la voz de la creación. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En este relato del primer día de la creación, encontramos la plena revelación del Evangelio eterno. Aquel Evangelio que fue proclamado a nuestros primeros padres en las palabras de juicio que Dios dirigió a la serpiente antigua. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. El quebrantamiento del poder de Satanás sobre el hombre y la eterna promesa de la liberación del pecado por medio de la simiente de la mujer. Esto es el Mesías prometido, es el Evangelio que proclama la creación desde aquel preciso día cuando Dios inició su obra creando los cielos y la tierra. El relato del primer día de la creación nos dice que en el principio, cuando nada existía, Dios creó los cielos y la tierra. De lo que no existía, esto es de la nada. Y esta es una de las evidencias fundamentales de la fe cristiana, como está escrito en la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no partió de materia preexistente, como algunos suponen, sino que de la nada creó los cielos y la tierra, por el infinito poder creador de su palabra. El verbo crear significa producir algo de la nada. Este hecho maravilloso lo creemos y lo entendemos por la fe. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Dios habló y todo existió? Ninguno. El poder y la energía creativa de la palabra de Cristo actúa en el acto, inmediatamente, como está escrito. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmos capítulo 33, versículos 6 y versículo 9. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos. Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Pero preguntamos,
¿Cuánto tiempo necesitaría para sacar a la tierra del caos aquel que por el poder creador de su palabra infinita trajo a la existencia todos los innumerables mundos que se encuentran en el vasto universo? Ninguno. La evidencia bíblica dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué poder infinito tiene la palabra de Cristo. Y decimos Cristo porque Cristo es Dios. Por la palabra de Cristo fueron hechos instantáneamente todos los mundos que pueblan el vasto universo, incluyendo nuestro sistema de la Vía Láctea, donde nuestro planeta es tan solo un puntito del lápiz. El apóstol Juan comprendió la maravillosa verdad de que Cristo fue el gran creador de todas las cosas, por medio del poder infinito de su palabra. Por ese motivo, en la introducción de su evangelio, le llamó el Verbo. En Juan capítulo 1, versículo 1, escribió el apóstol, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Todas las cosas Cristo las creó por el poder de su palabra. Y no hay algo que exista en el universo que no haya sido creado por Él. La existencia de todas las innumerables galaxias y los mundos que pueblan el universo infinito, la creación de los ángeles y de todos los demás seres creados, exalta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su poder sin límites. Todo lo que existe vino a la existencia por el poder de su palabra. Él es el gran autor de la existencia de todas las cosas, como también lo enseña el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, escribió, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Y enfatizo una vez más, en Él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Sí, Cristo hizo todas las cosas. Existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado de la palabra. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El clímax de la creación de los cielos y la tierra y cuanto hay en ella fue el hombre. Él fue la corona de la creación, quien después de haber sido modelado por el gran artista, vino a la existencia por el aliento de aquella palabra que expresó la voluntad divina. Cuando el Verbo eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre se incorporó del polvo, coronado de honra y envuelto en la luz de la gloria de Dios. David, contemplando en sus pensamientos la gloriosa creación de Dios, expresó maravillado. En Salmos capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos capítulo 8, versículos 3 al 5. La contemplación de la gloria de Dios en los cielos, en la luna y en las estrellas, condujo a David a meditar en la creación del hombre.
Le recordó que cuando Dios creó el evangelio, le recordó que cuando Dios creó a Adán y Eva, la pareja inmaculada no llevaba vestiduras artificiales. Estaba rodeado de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Todas las cosas a las cuales ellos se acercaban resplandecían con la luz gloriosa que los envolvía. Sí, la luz de la gloria de Dios, que el Verbo había puesto en los cielos por el poder de su palabra, la puso también en el hombre creado a su semejanza. El cuerpo del hombre estaba envuelto en una luz gloriosa. La mente del hombre estaba llena de aquella luz que expresaba la participación del hombre de la verdad, de la bondad, de la justicia y de la santidad de Dios. La naturaleza del hombre estaba envuelta en la gloria de Dios. El carácter del hombre reflejaba la luz de la gloria del carácter del Creador. Su voluntad resplandecía en armonía con la gloriosa voluntad de Dios. Pero cuando el hombre se separó de la voluntad de Dios, tocando el fruto que se le dijo que no tocara, y comiendo del fruto del cual se le prohibió que comiera, perdió la luz de la presencia del Eterno y quedó envuelto en las tinieblas. Adán y su descendencia, debido al pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios, como está escrito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La naturaleza del hombre se desorganizó y su mente se llenó de las tinieblas, del desconocimiento de Dios y de la degeneración que ha traído en su estela la desobediencia a la ley de Dios. Desde la caída de Adán en el pecado, la naturaleza del hombre se ha llenado más y más de las tinieblas, de la confusión al respecto de la existencia de Dios y de sus propósitos para con el hombre. El pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. La mente del hombre se ha entenebrecido por la pérdida de las percepciones espirituales. El mundo actual se encuentra en un estado de caos y de tinieblas, como estaba la tierra en el principio, antes que por la palabra de Cristo resplandeciese la luz. El profeta nos dice en Isaías capítulo 60, versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, profetizó Isaías, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículo 3. En la tierra desordenada y vacía, cubierta de tinieblas en el principio, podemos ver plasmada la realidad de toda la humanidad. Los hábitos desordenados del hombre merman su salud física y mitigan su poder intelectual. Y muchos descienden a la sepultura antes de tiempo, víctimas de los hábitos de vida desordenados que destruyen la salud. El ser humano está vacío y se siente vacío, tan ciertamente como estaba vacía la tierra, y procura llenar ese vacío con los placeres y las diversiones de este mundo. Pero la verdad es que de esta manera trata de escapar de la realidad. No tiene la paz de Dios en su corazón y no tiene la verdadera esperanza. Los hábitos pecaminosos, los placeres y las diversiones de este mundo no llenan el vacío del hombre ni traen la luz de la esperanza a sus almas. Por el contrario, el hombre se sumerge más y más en las tinieblas. Así se cumple la palabra profética: tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Mas gracias a Dios la profecía, querido amigo, no termina ahí, sino que en la manifestación de la gloria de Jehová sobre el hombre, a fin de acabar con el caos de su vida desorganizada y llenar el vacío con su presencia.
disipando con su gloria todas las tinieblas del error y del pecado. Sí, el profeta declaró que aquella luz que resplandeció en la creación por el poder de la palabra del Verbo eterno, de la cual corrieron las tinieblas y por la palabra fueron disipadas, habría de resplandecer sobre la mente de todo ser humano. El apóstol Juan nos relata el cumplimiento de esa maravillosa profecía. En Juan capítulo 1, versículos el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Verbo eterno, aquel que creó en el principio todas las cosas por el poder de su palabra creadora y separó la luz de las tinieblas al ver que el hombre que él había creado perfecto y lleno de luz había caído en un caos espiritual y se había quedado vacío y sumergido en las tinieblas debido a la pérdida de la luz del carácter de Dios y de su divina presencia, decidió encarnarse a fin de deshacer por medio de su obra y su poder los efectos del pecado sobre la naturaleza del hombre y recrearla a su condición de santidad y perfección original, como profetizó Isaías a respecto de la misma restauración del Señor que él habría de llevar, sí, el Mesías. En Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Sí, Cristo vino a este mundo, vino a la humanidad a fin de restaurarla, para recrearla nuevamente a la imagen de Dios. Él vino lleno de gracia, esto es, de energía creadora que se hacía realidad por su palabra. Y vino lleno de verdad para deshacer las tinieblas de las falsas doctrinas y los pecados que oscurecen la mente del ser humano. Él vino a este mundo a impartir la vida perdida a causa del pecado. Y la vida Él la crea nuevamente en nosotros por su palabra que hallamos en la Biblia. La misión de Jesucristo, la luz del mundo, consistió en separar al hombre de Satanás y de las tinieblas del pecado, a fin de impartirle la luz de su salvación y de su vida. Por medio de su encarnación, su vida santa, sus enseñanzas y su sacrificio expiatorio y su resurrección de los muertos. ¿Crees tú esto? En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dice el apóstol, ¿mas qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el Evangelio. Esta es la palabra en la cual hay poder. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en esa palabra que hoy te predico, serás salvo. Sí, librado del error, salvado del pecado. Durante los días de su ministerio, Jesucristo dijo al respecto de su gloriosa misión, lo que está escrito en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y otra vez está escrito, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Sí, esa es la luz que por naturaleza no poseemos, la cual perdimos a causa del pecado. La luz de la vida inmortal y eterna, la luz de la santidad y la justicia. Esa es la luz que recibimos por la fe
cuando creemos de todo corazón que Él tiene poder para perdonar todos nuestros pecados, cuando le recibimos como nuestro Salvador personal, como está escrito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y otra vez está escrito en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dijo y habló: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es exactamente lo que sucede en tu vida. No es una teoría, es una realidad que puedes experimentar si tan solo cumples las condiciones establecidas por Cristo, a fin de que no andes en las tinieblas y obtengas la luz de la vida. Debes creer en su poder para salvar y seguir el ejemplo de su vida. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura al instante que ejerces fe en su palabra, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, la misma energía creadora que se hallaba inherente en la palabra de Cristo cuando dijo sea la luz y fue la luz, es la misma que está plasmada en la palabra de Dios. Son las palabras que Él habló a sus discípulos, por medio de la cual ellos fueron perdonados y recreados, las cuales nos llegan hoy a través de la Biblia, llenas de espíritu y vida. Para todo aquel que cree verdaderamente, la palabra de Dios no es letra muerta, es letra viva, vivificada por el Espíritu Santo, con tanta energía creadora como en el principio de la creación. El apóstol Pablo nos dice al respecto, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Cristo por medio de su palabra. Somos creados en Cristo al asimilar por la fe su palabra. Hoy Cristo está creando luz en las mentes de los hombres a través de su palabra escrita. Tan ciertamente como hace 6,000 años Él creó la luz por medio de su audible palabra de energía infinita. La luz de su palabra disipa las tinieblas del pecado, del error y del desconocimiento de Dios, como está escrito. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal, a todos aquellos que creen que Él les ha perdonado sus pecados, a todos los que profesan ser hijos de Dios y creen en el poder transformador de la palabra, en todos aquellos que Él ha resplandecido, Cristo, la luz del mundo, les exhorta. En Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ciertamente, querido amigo, no hay ni habrá excusa delante de Dios si no satisfacemos el vivir en las tinieblas del pecado. En el día del juicio nadie podrá decir, en aquel día del juicio nadie podrá decir, la luz del Evangelio no resplandeció en mi vida, pues está escrito al respecto de Jesucristo.
Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sí, todo hombre que nace en este mundo nace bajo la luz de la justicia y salvación de Jesucristo. Todos los hombres tienen la misma oportunidad de salvación, pero lamentablemente muchos aman las tinieblas del pecado y desprecian la luz. Amigo mío, si todavía estás viviendo en las tinieblas del pecado y de las diversiones y placeres efímeros y vacíos de esta vida, recuerda que en este momento la luz del Evangelio de la gloria de Cristo ha resplandecido en tu corazón. Si en este preciso momento ves con ojos iluminados de celestial entendimiento que todas estas cosas no sacian tu alma, ni disipan tu vida caótica, desordenada y vacía. Si te sientes inseguro al contemplar el tenebroso futuro de este mundo, el cual se deteriora cada vez más, si tu corazón está lleno y envuelto en las tinieblas de la infelicidad y de la desdicha, yo te invito en este momento decisivo de tu vida a recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Él te perdonará tus pecados, te separará por medio del poder de su palabra de todas las tinieblas que cubren tu mente, las tinieblas de los vicios, las tinieblas de las pasiones pecaminosas y de los placeres de esta vida, y te llenará de su gloriosa luz y de consuelo y de paz, de verdadera dicha y felicidad. Sí, Él llenará ese vacío de tu alma, de tu corazón, con la luz gloriosa de sus promesas, por medio de las cuales participarás de la naturaleza divina y te gozarás en su salvación. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.